conocido por muchos y aceptado por pocos. El siguiente programa se trata de romper el paradigma y aclarar qué es realmente el espiritismo. ¿Es ciencia o religión? ¿Verdad o falsedad? ¿Existe la vida después de dejar el cuerpo? A continuación, Espíritu Libre. Jesús es algo más que una simple y llana teoría que haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día. Lo que allí está escrito se resume en amor, vamos, ve y practícalo. Jesús, hermanos míos, es verbo y no sustantivo. Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca. Él sabe que total a la larga eso no es más que roca. La iglesia se lleva en el alma y en los actos, no se te olvide que Jesús, hermanos míos, es verbo y no sustantivo. Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia. Si quieres ser tu miembro activa, tendrás que presentar a la directiva tus cuentas de ahorros en Suiza y vínculos oficiales. Jesús es más que presignarse, hincarse y hacer de esto alarde. Él sabe que quizás por dentro la conciencia les arde. Jesús es más que una flor en el altar, salvadora de pecados. Jesús, hermanos míos, es verbo y no sustantivo. Jesús convertía en hechos todos sus sermones. Que si tomas café es pecado, dicen los mormones. Tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa. Jesús, hermanos míos, es verbo y no sustantivo. Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden. Hablan de honestidad sabiendo que el diezmo es un fraude. A Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe. Jesús, hermanos míos, es verbo y no sustantivo. De mi barrio la más religiosa era doña Carlota. Hablaba del amor al prójimo y me pinchó 100 pelotas. Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método. Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito. Me bautizaron cuando tenía 2 meses y a mí no me avisaron. Hubo fiesta, piñata y a mí ni me preguntaron. Bautízame tú, Jesús, por favor, así entre amigos. Sé que odias el protocolo, hermano mío. Señoras, no dividan la fe, las fronteras son para los países. En este mundo hay más religiones que niños felices. Jesús pensó me hará invisible para que todos mis hermanos dejen de estar hablando de mí y me extiendan la mano.
Jesús, eres el mejor amigo del amor que te profeso. Tengo mi conciencia tranquila, por eso no me confieso. Rezando los Padres Nuestros, el asesino no revive a su muerto. Jesús, hermanos míos, es verbo y no sustantivo. Jesús, no bajes a la tierra, quédate allá arriba. Todos los que han pensado como tú ya están a boca arriba, olvidados en algún cementerio y de equipaje sus ideales. Murieron con una sonrisa, porque fueron verbo y no sustantivo. Mi nombre es Reina Isabel Barrios y vamos a compartir para ustedes la evidencia del Señor. El hombre no está para recibir mis palabras. Cuán pocos son los justos y los que quieren mis enseñanzas y me aman con el amor puro del alma. El hombre me amaría si practicando mi doctrina pudiera acumular riquezas y títulos, pero ¿cómo para amarme en vez de poseer riquezas ha de poseer virtudes y ha de preferir las miserias del mundo como son el sufrimiento, la pobreza, el dolor? Muy pocos lo prefieren, y pensar que el que no sea así no es amador mío. Me adoran con sus palabras, pero su corazón no está conmigo. No confíes en los que me aclaman en alta voz, pues muchas veces lo hacen para ser visto de los hombres. El que me ama me lleva en el corazón y me guarda dentro de él. Su amor fiel no se enfría jamás. ¿Cómo queréis que el hombre de la tierra quiera de lo mío, si cuando estuve entre ellos oyeron mis palabras, vieron los hechos y fueron muy pocos los que me siguieron? Muchos hablan de mí y me ponen de piedra angular, pero son fariseos que dicen y no hacen y tienen en la boca lo que está lejos de su corazón. Oh, hombre de la tierra, ¿cuándo despertarás? ¿Cuándo abrirás tus ojos? ¿Cuán largo es tu sueño? ¿Cuánto sufriréis por ello? Esta fue la evidencia del Señor que hemos llevado para cada uno de ustedes y esperamos que quede en la mente y enseguida que baje a su corazón, porque es un mensaje tan ilustrador para cada uno de los seres humanos que estamos poblando la tierra. La vida de Jesús dictada por él mismo. Capítulo 11. Entré solo en Jerusalén. El lugar para reunirnos había sido fijado en Betania. Yo tenía así que salir todas las tardes. Privado de noticias desde algún tiempo, me acerqué a la casa de mis amigos de mucha apreciación. José de Arimatea me recibió con expansión de alma y noble devoción de espíritu. Me acompañó
por todas las partes en que teníamos que ser vistos como iniciadores de la libertad y de la verdad, de que todos tenían sed y cuya expresión todos deseaban. José era ahora de mis pareceres, pero contaba con que se obtendría el objetivo sin que nosotros sucumbiéramos materialmente en la empresa. Respeté la ilusión de mi amigo, porque si hubiera intentado destruirla, la indecisión de José habría cansado mi alma y tal vez debilitado mi resolución. Me hacían falta testimonios de las laboriosas manifestaciones de mi espíritu. ¿Qué me importaba? Después del éxito moral, la ruina material, ¿qué me importaba un poco más o un poco menos de celebridad en el presente si solo me preocupaba el porvenir? El sacrificio de Jesús, me decía, no comprendido en el momento de su realización, será más tarde un llamado hacia la resignación, hacia el sentimiento de la fe. Así, el desahogo del alma y así la paz del corazón para todos los fieles. Por grande que sea la soledad de Jesús ahora y el silencio de la historia contemporánea, su personalidad habrá dictado leyes de fraternidad y de amor a todos los hombres, y esas leyes serán inmortales. Por medio de José conocí a muchos personajes importantes y a Marcos, de quien hablaré más tarde. Nicodemo era un rico vecino de Jerusalén. Me acordaba de sus liberalidades cuando yo vivía separado de mi familia y que me había comprometido como revolucionario. Fui a su casa. Él, la esposa, sus hijos, sus hermanos, toda su familia me recibieron con la más grande cordialidad, amplia hospitalidad, ternura activa, armonía de corazón y de voluntad. Cuán dulce y consolador es el honrarlo por medio del recuerdo. Hermanos míos, acusando a los depositarios de la voluntad religiosa, a los depositarios de la ley y a los afortunados y poderosos, yo tenía en vista tan solo reformas sociales, glorificando la pobreza, exhortando a los ricos a sacrificar los bienes de la tierra para construir los tesoros de la luz de Dios. Yo estaba convencido que el espíritu se emancipa cuando sufre el martirio de la pobreza. Con la sabiduría y con la resignación y mi desprendimiento de las riquezas, tenía su corazón de ser en mí observado de la debilidad humana y por las vergüenzas inherentes a los goces carnales. Pero entonces, como ahora yo había y sabía que en todas las clases se encuentran naturales fuerzas, dignos mandatarios, espíritus independientes capaces de hacer germinar los designios de Dios. Y mis amigos me hacían bien la justicia de tomarme por un filósofo religioso y no por un
autopista o soñador. Mis parábolas respecto de los malos ricos y de la participación de los pobres a la majestuosa felicidad del cielo tenía todos los caracteres de estrechez que me imponían las condiciones de los espíritus, y las figuras de Lázaro como la de Abraham me eran familiares por hacer resaltar la justicia de las represalias y la participación de los grandes hombres que veneran el pueblo hebreo es las manifestaciones de esta justicia. Lázaro, abreviativo de Lázaro, era un hombre muy esparcido en la Judea, y Abraham, a quien la leyenda convertiría en un padre desnaturalizado, un sacrificador impío, representaba ante los ojos de estos hombres crueles, en la infancia espiritual, la idea de la obediencia pasiva y el modelo de las virtudes religiosas. Lázaro, el pobre cubierto de úlceras, recogió las migajas que caían de la mesa del rico, y el rico, lleno de alegría y rodeado de numerosos comensales, aleja sus miradas del pobre y su corazón de toda piedad. La muerte cae sobre el rico y el pobre. El rico sufre los tormentos sufridos ya por el pobre y mucho más, pues que en el fondo de la guemma en donde se encuentran encerrados, retumban sus alardidos. Después de su voz se estremece suplicando intercesión. La vida de Jesús dictada por él mismo. Capítulo 11. Entré solo en Jerusalén. El lugar para reunirnos había sido fijado en Betania. Yo tenía así que salir todas las tardes. Privado de noticias desde algún tiempo, me acerqué a la casa de mis amigos de mucha apreciación. José de Arimatea me recibió con expansión de alma y noble devoción de espíritu. Me acompañó por todas las partes en que teníamos que ser vistos como iniciadores de la libertad y de la verdad, de que todos tenían sed y cuya expresión todos deseaban. José era ahora de mis pareceres, pero contaba con que se obtendría el objetivo sin que nosotros sucumbiéramos materialmente en la empresa. Respeté la ilusión de mi amigo, porque si hubiera intentado destruirla, la indecisión de José habría cansado mi alma y tal vez debilitado mi resolución. Me hacían falta testimonios de las laboriosas manifestaciones de mi espíritu. ¿Qué me importaba?
Después del éxito moral, la ruina material, ¿qué me importaba un poco más o un poco menos de celebridad en el presente si solo me preocupaba el porvenir? El sacrificio de Jesús, me decía, no comprendido en el momento de su realización, será más tarde un llamado hacia la resignación, hacia el sentimiento de la fe. Así, el desahogo del alma y así la paz del corazón para todos los fieles. Por grande que sea la soledad de Jesús ahora y el silencio de la historia contemporánea, su personalidad habrá dictado leyes de fraternidad y de amor a todos los hombres, y esas leyes serán inmortales. Por medio de José conocí a muchos personajes importantes y a Marcos, de quien hablaré más tarde. Nicodemo era un rico vecino de Jerusalén. Me acordaba de sus liberalidades cuando yo vivía separado de mi familia. Y que me había comprometido como revolucionario. Fui a su casa. Él, la esposa, sus hijos, sus hermanos, toda su familia me recibieron con la más grande cordialidad, amplia hospitalidad, ternura activa, armonía de corazón y de voluntad. Cuán dulce y consolador es el honrarlo por medio del recuerdo. Hermanos míos, acusando a los depositarios de la voluntad religiosa, a los depositarios de la ley y a los afortunados y poderosos, yo tenía en vista tan solo reformas sociales, glorificando la pobreza, exhortando a los ricos a sacrificar los bienes de la tierra para construir los tesoros de la luz de Dios. Yo estaba convencido que el espíritu se emancipa cuando sufre el martirio de la pobreza. Con la sabiduría y con la resignación y mi desprendimiento de las riquezas, tenía su corazón de ser en mí observado de la debilidad humana y por las vergüenzas inherentes a los goces carnales. Pero entonces, como ahora yo había y sabía que en todas las clases se encuentran naturales fuerzas, dignos mandatarios, espíritus independientes capaces de hacer germinar los designios de Dios. Y mis amigos me hacían bien la justicia de tomarme por un filósofo religioso y no por un utopista o soñador. Mis parábolas respecto de los malos ricos y de la participación de los pobres a la majestuosa felicidad del cielo tenía todos los caracteres de estrechez que me imponían las condiciones de los espíritus, y las figuras de Lázaro como la de Abraham me eran familiares por hacer resaltar la justicia de las represalias y la participación de los grandes hombres que veneran el pueblo hebreo. Es las manifestaciones de esta justicia. Lázaro, abreviativo de el Lázaro, era un hombre muy esparcido en la Judea, y Abraham, a quien la leyenda convertiría en un padre desnaturalizado,
Un sacrificador impío representaba ante los ojos de estos hombres crueles. En la infancia espiritual, la idea de la obediencia pasiva y el modelo de las virtudes religiosas. Lázaro, el pobre cubierto de úlceras, recogió las migajas que caían de la mesa del rico, y el rico, lleno de alegría y rodeado de numerosos comensales, aleja sus miradas del pobre y su corazón de toda piedad. La muerte cae sobre el rico y el pobre. El rico sufre los tormentos sufridos ya por el pobre y mucho más, pues que en el fondo de la cuenca en donde se encuentran encerrados, retumban sus alardidos. Después de su voz se estremece suplicando intercesión.